retomar los temas en la agenda, por supuesto, quién mejor que él para desarrollarlos. Estamos hablando del señor Alberto Ciuffi. ¿Cómo estás, Alberto? Buen mediodía. Florcita, ¿cómo te va? Muy buenos días, un saludo cordial a toda la audiencia, también le mando un abrazo grande a Cristian. A ver, ¿qué hemos incluido hoy? Primero, el tema paritaria, se descongelan las paritarias, poníamos nosotros en el tema. ¿Por qué pasa esto? Era muy difícil hablar de paritaria en un tema de pandemia, ¿no es cierto? Pero a partir del mes de junio empezaron a discutirse con dos modalidades distintas. Una es discusiones de paritarias anuales, que pueden tener alguna revisión en el medio. La otra son por tiempo más corto. En este marco ya se empezaron a cerrar acuerdos. Tal vez el más importante o el más fuerte puede ser el gremio de camioneros dentro de las anuales, que cerró un 30% en 4 tramos con una revisión en el mes de febrero. También había cerrado bancario con anterioridad el gremio de Palazzo, que había cerrado también en 4 tramos, pero un 26%, y tiene una revisión ahora en el mes de noviembre. En el otro tramo, digamos, la que cerró recientemente, hace 2 días, la UOM, que cerró suma fija de 6.000 pesos, que se pagan desde agosto hasta diciembre. O sea que la paritaria de ellos que había vencido en abril, tanto abril, mayo, junio y julio no tienen aumento y ha cerrado una suma fija. En el medio hay varios acuerdos que se han cerrado, los aceiteros un 25% en un solo tramo, químicos un 24%, ESMATA un 21,4%, UTEDIC un 20%, la sanidad un 22%, cada uno con algunas características de revisión o de inclusión de suma fija. En los acuerdos de menos de un año ha cerrado el gremio de la alimentación el 6.5, lo hizo por 5 meses solamente. Ha cerrado laboratorios y droguería un 7,8 por 4 meses, papeleros un 12%, farmacia un 15%, estos 2 por 6 meses. O sea, hubo distintos tipos de acuerdos, de paritarias que no son fáciles, porque claro, hay que ver qué es lo que sucede en esta época de pandemia, pero también hay que decir que esto abarca solamente al 50% de la gente que trabaja. El otro 50% de la gente que está en la informalidad no está incluido acá, y esto no se discute en la Argentina todavía. Hay un proyecto de La Baña que hay que prestarle atención, pero no es tema de discusión el día de hoy. Después quiero hacer el otro comentario, decía, después de las prórrogas empiezan los vencimientos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hubo muchas situaciones que con el tema de la pandemia se postergaron. Tarjetas de crédito que vencieron, por ejemplo, entre el día 13 y el 30 de abril, ¿qué es lo que dijeron? Paguen el mínimo, el resto se puede financiar automáticamente. Cuando vos no pagabas directamente, el banco te lo hacía, pero eso empieza a vencer ahora. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Se pagaba en 9 cuotas, 3 meses de gracia. Claro, ahora en agosto ya debitaron la primera cuota. En la tasa de interés era del 43%. O sea que 147 pesos devolvía cada 1.000 que había financiado en 9 meses. Y esta cuota fue muy superior. ¿Qué es lo que pasó? Claro, empezaron los bancos a cargar todos los gastos, la tasa se fue entre el 60 y el 70%, y hay mucha incertidumbre en el mercado con este tema, mucha consulta a las asociaciones de defensa del consumidor. Los otros temas, a ver, alquileres, todos recordarán, se postergaron los aumentos hasta el 30 de septiembre. También si vos no pagabas el alquiler no te podían desalojar, pero ¿qué es lo que pasa? Todo esto que dejaste de pagar, estos aumentos o estos alquileres que no pudiste pagar y que no te pueden intimar ni desalojar, empiezan a vencer el 30 de septiembre y se tiene que pagar en 3 o en 6 cuotas. O sea, en octubre vas a tener que pagar el alquiler correspondiente más lo que refinanciaste, lo que dejaste de pagar. Bueno, esto pasa con muchos servicios también. Pasa con el gas, por ejemplo. El hecho de que no te podían cortar el servicio, mucha gente lo tomó, no tenemos que pagar, podemos financiarlo después. Y la realidad no era eso, sí tenías que pagarlo. El que no podía, ¿no es cierto?, sucedía esta situación. Bueno, todo esto está venciendo ahora. Empiezan los problemas post pandemia en estos temas, lamentablemente, porque la situación aparte sigue complicada, ¿no es cierto? Mucha gente sigue sin trabajar, así que en este marco, digamos, todo lo que vos postergaste, prestarle mucha atención, están empezando a vencer, y en muchos casos con sorpresas. Y el último tema, hablaba de los gobiernos provinciales negocian deuda con la nación. Esto es un tema de ahora, de las últimas horas, ¿sí? Es una deuda que tienen 21 provincias, por eso intervinieron 21 gobernadores en la negociación con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. La deuda esta asciende a 102.000 millones de pesos. ¿Por qué digo 21 provincias? Porque tanto Córdoba como Santa Fe y como San Luis no están acá. Las otras sí están todas, ¿sí? Para que se den una idea de la magnitud de esto, en agosto nada más vencieron 25.500 millones de pesos de este conjunto de provincias. Bueno, lo que se está tratando de negociar es una refinanciación de esto. ¿Qué es lo que pasó? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha mandado, ¿no es cierto?, a hacer los descuentos como corresponde.
esta situación las provincias no la pueden enfrentar, dicen en el fondo que no pueden refinanciar, que ellos no están en condiciones, entonces lo que se está negociando es un aplazamiento de los plazos por 45 días para que en el medio de esto se trate una ley y esta deuda que hoy tienen las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pase a ser una deuda con tesorería de la Nación, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera se podría refinanciar a plazos más grandes. Para que usted se dé una idea, la provincia de Jujuy, el vencimiento que tenía en el mes de agosto era de 863.225.000 pesos, cifra, digo, por eso dije bien tenía, ¿por qué? Porque ya fue descontada, ya fue debitada en su totalidad y por eso hoy la provincia afronta graves problemas financieros, necesita urgentemente esta refinanciación. Dicen algunos analistas económicos que la realidad está pasando por otro lado también. La realidad está pasando porque estos créditos otorgados en 2016 y 2017 fueron otorgados con una tasa de interés del 15% en peso fija, algo inexistente, por supuesto. Entonces, la diferencia de esto, que es hasta llegar a la tasa Badlar, casi el doble, digamos, la estaba pagando tesorería al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, al ANSES. Bueno, lo que se pretende ahora, dicen algunos, o lo que hay encubierto con todo esto, es que al pasar estas refinanciaciones al marco del Ministerio de Economía, se van a refinanciar, pero con la tasa Badlar. La Nación va a dejar de pagar esta diferencia de tasa y la van a empezar a pagar cada uno de los deudores, o sea, cada una de las provincias. Esto sería lo que hay por atrás. Lo cierto es que Jujuy necesita urgentemente la refinanciación para que le reintegren estos valores para poder seguir, ¿no es cierto?, en el día a día pagando las cosas. Tripa, y hablando de Jujuy, ya que estamos, ¿no?, volviendo un poquitito al tema de la emergencia sanitaria, de la cual, por supuesto, claramente no estamos ajenos. Conocido es que van a seguir llegando terapistas a la provincia para sumarse al equipo sanitario que ya está trabajando. Me refiero a terapistas de Nación, ¿no? Ahora bien, ¿esto va a implicar de alguna manera también el incremento de camas de terapia intensiva o no tiene nada que ver una cosa con la otra? No, sí tiene que ver absolutamente. Jujuy tiene las posibilidades de incrementar porque tiene las camas con respiradores, pero no tiene el recurso humano, ¿no es cierto? Yo quiero hacerte una observación, vos bien preguntaste recién el tema de Nación. O sea, Jujuy primero recibió terapistas de Córdoba, sí. Esto le dieron un auxilio en un momento muy especial que se estaba brindando, pero ¿qué pasaba? Venían por un límite de días, ¿sí? Entonces lo que Jujuy necesita es continuidad en esto, porque no tiene ningún sentido habilitar más camas y después no tengan los profesionales que tengan que dar continuidad. Se anunció la llegada de los especialistas de Nación, llegaron 15. La realidad es que esto no tuvo el resultado que se esperaba, porque los profesionales que vinieron de enfermeros no tenían ningún tipo de capacidad, digamos, distinta a la que tenemos acá, o sea, no eran especialistas en terapia, tenían muy poca formación, y los médicos que vinieron, que fueron 3, ninguno atendió pacientes, o sea, venían a dar asesoramiento de organización, que hoy honestamente Jujuy no lo necesita. Jujuy con el doctor Verón y la doctora Vidal tienen perfectamente cubierto este tema, son profesionales de absoluta excelencia, digamos, ¿no es cierto? Lo que Jujuy necesita es gente, overol puesto, metido adentro, ¿no es cierto?, de la atención de terapia, o sea, metido en la trinchera, y esto lamentablemente lo de Nación no sirvió, no rindió, ¿sí? Se agradeció, tengo entendido, la buena voluntad de mandar gente, pero hoy prácticamente no hay ninguno ya acá, porque bueno, cuesta mucha plata y no tiene sentido, necesitamos otras cosas. Hoy hay médicos se cerró acuerdo con Corrientes, se cerró acuerdo con Misiones, hay 2 médicos de Misiones acá, se cerró de nuevo en algunos acuerdos con Córdoba, la Casa de Jujuy sé que contrató a algunos médicos, o sea, hoy hay médicos contratados que lo paga la provincia, pero que vienen a quedarse. En este marco está muy próximo a inaugurarse, por ejemplo, habilitarse 6 camas más. Esto significa un 10% más de la capacidad de cama que tiene el San Roque hoy. Y estamos en condiciones de más, pero necesitamos profesional. Y para esto va a haber que contratar, tiene que haber médicos dispuestos a venir a cobrar, ¿no es cierto?, de su trabajo. Pero tienen que estar de provincias que hoy se puedan dar el lujo de ceder terapistas, digamos, porque en todos lados está faltando. Bueno, hoy Jujuy está contratando y está mejorando este tema, pero te reitero, lo de Nación no ha dado el fruto que se esperaba, digamos, porque bueno, no es la solución, necesitamos otro tipo de cosas en la provincia. Claro, quedó súper claro, Tripa, muchísimas gracias, nos vemos mañana. Muchas gracias, nos vemos. Dale, nosotros con esta información nos vamos a una nueva pausa, ya venimos.